La mujer apache apareció junto a la cerca, con el bebé en brazos y la voz débil. «Por favor, leche para mi bebé». Algunos se rieron, otros desviaron la mirada, pero cuando el vaquero reconoció algo en ella y respondió con una sola frase, sus manos comenzaron a temblar. Y todos a su alrededor quedaron en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora te voy a contar todo. El sol estaba en lo más alto y quemaba la tierra con fuerza. El aire sobre el rancho Cielo Rasgado en Chihuahua temblaba de calor. Bajo la sombra estrecha de un corral, varios vaqueros descansaban en silencio, con los sombreros tapando sus caras. De la nada, una voz seca y cansada cortó el aire pesado. «Por favor, un poco de leche». Los hombres bajaron los sombreros de sus ojos. Junto a la cerca de madera, parada en el polvo, había una mujer joven. Era delgada y vestía ropas gastadas. En sus brazos cargaba un bulto pequeño envuelto en una tela. Del bulto salía un llanto débil, un sonido que no tenía fuerza. La mujer los miró a cada uno. Tenía el rostro serio y los ojos de un color verde poco común. Uno de los vaqueros más jóvenes, llamado Luis, soltó una risa corta. «¿Leche? ¿Vienes a pedir limosna? Lárgate de aquí, no damos nada a tu gente». Otro hombre, más viejo, dio un codazo a Luis. «Cálmate, muchacho». Pero la mujer, Aiyana, no se movió. Apretó con más fuerza a su bebé. «No es para mí, es para mi hijo. Tiene sed, tiene hambre, solo un poco». Luis volvió a reír, incómodo ahora. «¿Y por qué nosotros tendríamos que darle nuestra leche? Vete con los tuyos». Aiyana respiró hondo. El cansancio se veía en cada parte de su cuerpo. Los míos están lejos, ya no pueden ayudar, él se está debilitando, por favor». La mayoría de los vaqueros miró hacia otro lado. Algunos se levantaron, como para irse. La escena les pesaba, pero no querían problemas. En la puerta del establo, inmóvil como un poste, estaba Miguel Mendoza. Él había visto aparecer a la mujer y había escuchado cada palabra. Sus ojos, de un color avellana desgastado, no se separaban del rostro de ella. De sus ojos verdes, algo se empezó a revolver en su pecho, un recuerdo antiguo y doloroso. Miguel dio un paso hacia adelante. Sus botas hicieron crujir el suelo seco. Todos los vaqueros se volvieron a verlo. La conversación murió. Él no les prestó atención. Caminó derecho hacia la cerca, hacia Aiyana. Sus propias manos, grandes y con cicatrices, empezaron a temblar. Las apretó para que se detuvieran, pero no lo lograron. Aiyana lo miró acercarse, no retrocedió. En sus ojos verdes no había miedo, solo una determinación profunda y un agotamiento infinito. Miguel se detuvo al otro lado de la madera. Podía ver ahora los detalles, la forma de su cara, la manera en que sostenía al niño, la forma de sus ojos. Eran idénticos, eran los ojos de Elena, su hija, su Elena. La palabra salió de su boca antes de que pudiera pensarlo, con una voz ronca que retumbó en el silencio total. «Ella es mi sangre». Los vaqueros se quedaron quietos. Luis frunció el ceño, confundido. Miguel alargó un brazo. Su dedo índice, calloso y torcido, apuntó directamente al rostro de Aiyana. «Es mi nieta». Un murmullo corrió entre los hombres. Aiyana parpadeó. No entendía, solo veía a un hombre viejo con el rostro marcado por el sol, temblando y mirándola como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué?», logró decir Luis. Miguel no le contestó. Siguió hablándole solo a Aiyana, pero sus palabras eran para todos. «Tienes los ojos de mi hija, de Elena, mi Elena». Al escuchar ese nombre, Aiyana contuvo la respiración. Un destello de entendimiento cruzó su mirada. «Elena, era mi madre», dijo, la voz apenas un susurro. Miguel cerró los ojos por un segundo. Un dolor inmenso, guardado por 20 años, lo atravesó. Cuando los abrió, había una humedad que no dejó caer. «Sí, lo sé ahora, lo veo». Abrió la puerta de la cerca con un movimiento brusco. La madera crujió. Se acercó a Aiyana, despacio. Ella no se movió. Él miró al bulto en sus brazos. El llanto débil había cesado, pero se veía una pequeña mano pálida asomarse. «¿Y él?», preguntó Miguel, su voz quebrada. «Es Tonatiuh, su nieto», respondió Aiyana. Decidió no decir nada más. La esperanza era una cosa peligrosa. Miguel asintió, una sola vez. Luego se volvió hacia los vaqueros que observaban la escena con la boca abierta. «Ninguno de ustedes le dará nada, pero yo sí, esta es mi familia». Luis, atrevido aún, intentó protestar. «Patrón, es un apache, no puede ser».
Miguel lo miró. No fue una mirada furiosa, sino fría y pesada. La mirada de un hombre que ya no tiene paciencia. Cierra la boca, Luis. O la cierras tú, o te ayudo yo. El silencio que siguió fue total. Luis bajó la cabeza. Miguel se volvió de nuevo a Aiyana. Hizo un gesto hacia la casa principal, una construcción baja de adobe a lo lejos. Ven, él necesita leche, y tú necesitas descansar. Aiyana dudó por primera vez. Miró al bebé en sus brazos, casi sin peso. Miró los rostros duros de los vaqueros. Luego miró a este hombre viejo que decía ser su abuelo, cuyos ojos decían verdad y una pena enorme. No había otra opción. Para Tonatiuh, no había otra opción. Voy, dijo simplemente. Caminó a su lado, manteniendo una pequeña distancia. Miguel no intentó acercarse más. Caminó con la espalda recta hacia la casa donde su esposa Sofía y su hijo Mateo lo esperaban, sin saber que su mundo estaba a punto de romperse en dos. Detrás, bajo el sol que no perdonaba, los vaqueros se quedaron mudos, sabiendo que algo muy grande había cambiado para siempre en el rancho Cielo Rasgado. La puerta principal de la casa era pesada y de madera oscura. Miguel la empujó, dejando entrar la luz cegadora del mediodía, y con ella a Aiyana y su hijo. El interior era fresco y silencioso, un silencio que se rompió de inmediato. En el centro de la sala, de pie junto a una mesa larga, estaba Sofía. Vestía un traje sencillo pero limpio, y sus manos estaban entrelazadas con fuerza sobre el delantal. A su lado Mateo, más alto y ancho que su padre, cruzaba los brazos. Ambos habían visto acercarse al grupo desde la ventana. Los ojos de Sofía recorrieron a Aiyana de la cabeza a los pies. Se posaron en el rostro de la joven, en sus ojos verdes, y un destello de reconocimiento frío y amargo los atravesó. Luego miró al bulto en sus brazos. Su boca se convirtió en una línea delgada y dura. Miguel, dijo su nombre, y fue como un latigazo. ¿Qué es esto? Miguel cerró la puerta, aislándolos del calor exterior. El gesto parecía decir, esto queda aquí dentro. Esta es Aiyana, respondió, su voz más firme de lo que se sentía, y su hijo. Ya veo quién es, cortó Sofía, sin quitar la mirada de la joven. Pregunto qué hace dentro de mi casa. Es mi nieta Sofía, la hija de Elena. El nombre dicho en voz alta dentro de esas paredes resonó como un trueno. Mateo dejó escapar un sonido seco, casi una risa de incredulidad. ¿Qué? Padre, eso es imposible. Elena se fue, hace 20 años. Ella es la prueba de que no solo se fue, dijo Miguel, mirando directamente a su esposa. Vivió, tuvo una hija, y ahora esa hija está aquí. Aiyana permanecía quieta junto a la puerta, como un árbol joven en una tormenta. No decía nada. Observaba. Su prioridad no eran estos extraños enojados, sino el peso leve y febril de Tonatiuh contra su pecho. ¿Y qué quiere?, preguntó Mateo, con una voz que pretendía ser razonable, pero que solo sonaba a desprecio. ¿Dinero? ¿Tierra? Quiere leche para el niño, dijo Miguel con paciencia forzada. El niño está enfermo y un lugar donde descansar. Sofía dio un paso al frente. Su ira era un hielo que llenaba la habitación. No, Miguel, no puedes ser tan ingenuo. Mira su ropa, mira su cara. Es una apache, viene del desierto, nos traerá problemas, nos traerá vergüenza, o peor, es mi sangre. La voz de Miguel retumbó, sorprendiéndolos a todos, incluso a él mismo. Apretó los puños. La imagen de los vaqueros riéndose de ella todavía ardía en su mente. ¿Qué quieres que haga, Sofía? ¿Que la eche, como echamos a Elena? Sofía palideció. Mateo intervino, poniéndose entre su padre y su madre. Nadie echó a Elena. Ella eligió irse con ese hombre, abandonó a su familia, nos deshonró, y esta chica es el recordatorio de esa deshonra. No pertenece aquí. Miguel miró a su hijo, al hombre que debía heredarlo todo, y por primera vez vio un extraño. Vio el miedo y el rencor donde debía haber compasión. Esta casa tiene techo y comida. El niño necesita ambas cosas. Se quedarán. Es mi decisión final. Sin esperar respuesta, se dirigió a Aiyana, quien seguía en su puesto, escuchando cada palabra envenenada. Ven, le dijo, su voz bajando a un tono más áspero. Te mostraré dónde pueden estar. La guió por un pasillo lateral, alejándose de la mirada incineradora de Sofía y de la postura rígida de Mateo. Llegaron a una habitación pequeña, casi una celda, que alguna vez usó una criada. Había una cama angosta, una silla y un ventanuco alto. No es mucho, murmuró Miguel, incómodo. Es un techo,
dijo Ayana por primera vez desde que entró. Su voz era clara y baja. No dio las gracias. Colocó a Tonatiuh con cuidado sobre la cama y desdobló la tela que lo envolvía. El niño estaba muy delgado y su respiración era rápida y superficial. Miguel observó, y un dolor antiguo, el de no haber visto a su propia hija así de vulnerable, lo apuñaló. «Traeré leche fresca y agua limpia». Cuando regresó con un jarro y un vaso, encontró a Ayana sentada en el borde de la cama, acariciando la frente de Tonatiuh con la punta de los dedos. El gesto era tan tierno, tan en contraste con la dureza de su rostro, que a Miguel le costó respirar. Ella tomó el jarro sin una palabra, mojó un pedazo de tela limpia y comenzó a humedecer los labios agrietados del bebé. Desde la puerta, Miguel habló, casi para sí mismo. «Elena, tu madre, ¿te habló de nosotros?» Ayana no levantó la vista. Habló de un hombre llamado Miguel que amaba los caballos, que silbaba canciones por las mañanas, nada más. Miguel asintió, tragando un nudo de culpa. Eso era todo lo que Elena había querido recordar. Lo bueno. «Descansa», fue lo único que pudo decir antes de salir y cerrar la puerta suavemente. Al regresar a la sala principal, el silencio era aún más denso. Sofía estaba sentada con la espalda recta. Mateo miraba por la ventana. «Esto es un error, padre», dijo Mateo sin volverse. «Lo estás poniendo a todo el rancho en riesgo», Sofía añadió, mirando al frente con los ojos brillantes de furia contenida. «Esos ojos verdes son una maldición. Se llevaron a Elena y ahora vienen a llevarse tu cordura. No son bienvenidos en mi mesa. No son parte de esta familia». Miguel no respondió. Sacó el trozo de cuero que siempre llevaba en el bolsillo y comenzó a anudarlo y desanudarlo con los dedos. Observó a su esposa y a su hijo, la familia que le quedaba, y sintió que un abismo se abría entre ellos. En la habitación pequeña, Ayana escuchaba los murmullos apagados que llegaban desde la sala. Tonatiuh había tomado un poco de leche, lo meció en sus brazos, susurrando en su lengua, palabras que eran solo para él. Sabía que el peligro aquí, entre estas cuatro paredes de resentimiento, era tan grande como el peligro en el desierto. Pero por ahora había leche, y por ahora eso era lo único que importaba. El silencio de la casa duró toda la noche, pero con el amanecer, Ayana decidió que el silencio no era suficiente. Necesitaba hacer algo. Tonatiuh había dormido un poco después de beber leche, pero al despertar su respiración seguía siendo rápida y con un sonido raro en el pecho. Ella salió de la habitación al primer rayo de luz. En la cocina, vacía aún, tomó un poco de agua caliente y mezcló unas hierbas secas que llevaba en una bolsa pequeña atada a su cintura. Las dejó reposar, mientras escuchó pasos en el corredor. Era Miguel, listo para empezar el día. «Buenos días», dijo él, con cautela. Ella asintió con la cabeza. No dijo buenos días. En su lugar, señaló la taza de infusión. «Para el niño, ayuda a la respiración». Miguel observó las hierbas. No preguntó qué eran, solo asintió. «¿Necesitas algo más?» Ayana lo miró. Sus ojos verdes eran directos. «Necesito trabajar, no quiero limosna. Quiero ganar la leche para mi hijo». Miguel frunció el ceño, pensativo. Luego señaló con la cabeza hacia el exterior. «Los vaqueros van a revisar el ganado en el norte. Puedes ayudar a llevar agua si quieres». No era una tienda de rastreo, pero era un comienzo. Ayana aceptó. Más tarde, bajo un sol que todavía no calentaba con fuerza, un grupo de vaqueros, incluido Luis, el joven burlón del día anterior, preparaba los caballos. Ayana se acercó cargando 2 cantimploras pesadas. Los hombres bajaron la voz al verla. «Mira, la princesa del desierto viene a ayudarnos», murmuró Luis a su compañero, Ramón. Ramón, un hombre mayor y más callado, no respondió. Solo observó. Miguel les dio instrucciones y se quedó cerca, arreglando una silla de montar mientras vigilaba de reojo. El trabajo era sencillo: cabalgar hasta un pozo lejano donde el ganado pastaba y asegurarse de que los animales tuvieran agua. Pero después de un rato de camino, Ramón detuvo su caballo, preocupado. «Algo pasó aquí. Mira las huellas». Todos desmontaron. Las huellas de las vacas se entrecruzaban en el suelo polvoriento, pero se veían claramente unos surcos más profundos y frescos que se dirigían hacia un barranco. «Unas 4 o 5 reses se desviaron», dijo Ramón, rascándose la cabeza. «Con este polvo, no veo hacia dónde fueron». Luis pateó una piedra. «Perderemos toda la mañana buscándolas». Ayana, que había estado observando en silencio, se acercó. Se arrodilló en la tierra, ignorando la mirada de los hombres. «No son 4, son 6», dijo sin levantar la vista.
¿Cómo sabes?, preguntó Luis con escepticismo. Ella señaló unas marcas casi imperceptibles. El polvo cae de forma diferente aquí y aquí. El viento de anoche sopló desde el oeste. Las huellas que van contra el viento son más nítidas. Son 6 animales. Y fueron asustadas. No se perdieron. Ramón se arrodilló a su lado, interesado. ¿Asustadas? ¿Por qué? Aiyana tocó una huella de vaca y al lado, una marca más pequeña y redonda. Un coyote, solo uno, no es peligro para el ganado, pero las asustó. Fueron hacia el barranco pero no bajaron, giraban aquí. Siguió un rastro invisible para los demás, caminando unos pasos. Señaló hacia una zona de arbustos bajos a la izquierda. Allá están, buscaron refugio entre los matorrales. Luis soltó un bufido. Tonterías, no se puede saber todo eso mirando un poco de polvo. Miguel, que se había acercado, habló por primera vez. Ramón, ve a los arbustos. Ramón montó y cabalgó hacia donde Aiyana indicó. Unos minutos después, su silbido agudo sonó en el aire. Había encontrado las 6 reses, tranquilas, pastando detrás de los arbustos. El rostro de Luis se puso colorado. Los otros vaqueros se miraron entre sí impresionados. Ramón regresó y se bajó del caballo. Miró a Aiyana directamente. «Tienes buen ojo, gracias». Ella no sonrió, solo asintió. «La tierra habla, ustedes solo pisan, deben escuchar». De regreso al rancho, el ambiente entre los vaqueros era diferente. Ya no murmuraban. Algunos, como Ramón, la miraban con respeto. Luis cabalgaba en silencio, alejado. Al llegar, Mateo salió de la casa principal. Había visto el grupo llegar. Sus ojos se posaron en Aiyana, que descargaba las cantimploras. «¿Ya juega a la vaquera?», preguntó, su voz cargada de ironía. Miguel respondió antes que nadie. «Encontró 6 reses perdidas que sus hombres no vieron, Mateo. Eso no es jugar, es trabajar». Mateo ajustó la hebilla de plata de su cinturón, un gesto rápido y nervioso. «No necesitamos sus trucos de salvaje aquí. Lo que necesitamos es orden, no que una mujer nos dé lecciones». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y entró en la casa. Aiyana recogió su taza de hierbas ahora frías y volvió a la habitación pequeña. Tonatiuh estaba despierto, con los ojos brillantes por la fiebre. Lo tomó en brazos y le dio de beber la infusión gota a gota. Desde la puerta entreabierta, Miguel la observó. Vio la suavidad en sus manos al acariciar al niño. Vio la preocupación en su rostro. Y por un momento, no vio a la joven apache. Vio a Elena, cuidando de un pájaro herido que una vez encontró, con la misma concentración silenciosa y el mismo amor feroz en los ojos. Un dolor tan agudo lo atravesó que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Había perdido años de eso, años de la vida de su hija, y ahora esta nieta, fuerte y digna, estaba bajo su techo, envenenada por el mismo rencor que había alejado a su madre. En la sala, Sofía servía el café a Mateo. Su voz, un susurro cargado de veneno, llegó hasta el pasillo. «Ya la hace parte del trabajo, pronto querrá parte de la tierra. Lo ves, ¿verdad? Primero la leche, luego las reses, luego lo que es tuyo». Miguel cerró los ojos. El nudo de cuero en su bolsillo le quemaba la mano. Sabía que cada pequeño paso de Aiyana hacia la aceptación sería respondido con un golpe más duro de los suyos. Y en la habitación, el suave sonido de la tos de Tonatiuh era un recordatorio constante de que el tiempo no estaba de su lado. Los días pasaron, cada uno más tenso que el anterior. La tos de Tonatiuh no cedía. Aiyana pasaba largas horas en la habitación pequeña, dándole las infusiones de hierbas y manteniéndolo fresco con paños húmedos. Solo salía para hacer trabajos pequeños, siempre bajo la mirada vigilante de Mateo. Una mañana, el silencio habitual del rancho se rompió con gritos y carreras. Aiyana, que estaba humedeciendo los labios del bebé, levantó la cabeza. Pasos fuertes resonaron en el pasillo y la puerta de su cuarto se abrió de golpe. Era Ramón, el vaquero mayor. Su rostro estaba serio. «Tienes que venir. Algo malo pasó». Ella envolvió a Tonatiuh en su manta y lo cargó. Al salir al patio, vio a casi todos los vaqueros reunidos frente al corral grande. Miguel estaba allí, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Mateo, en cambio, hablaba con voz alta y enojada. «3 animales, 3 de los mejores. No se perdieron». Alguien los abrió el portón. Miguel habló con calma forzada. «Revisemos los cerrojos. A lo mejor un animal lo golpeó». «No fue un animal», gritó Mateo, y entonces su mirada se clavó en Aiyana, que se acercaba con Ramón. Fue alguien que sabía lo que hacía. Los vaqueros se hicieron a un lado, formando un camino entre ella y Mateo. El aire se puso pesado. «¿Qué pasó?», preguntó Aiyana.
Los caballos de mi padre, el alazán, el overo y el moro, valen mucho dinero. Esta noche desaparecieron, dijo Mateo, caminando hacia ella lentamente. Y tú eres nueva aquí. Tu gente vive en el desierto. Seguro necesitan buenos caballos. Aiyana lo miró sin pestañear. Apretó a Tonatiuh contra su pecho. Yo no toqué sus caballos. Claro que lo dices, respondió Mateo, y su voz sonó falsamente razonable. Pero eres la única persona aquí que no es de confianza. La única con razones para robarlos. Miguel intervino, poniéndose entre ellos. Mateo, basta, no hay prueba de nada. La prueba la encontraremos. Mateo giró hacia los vaqueros. Ustedes, busquen en todo el rancho, revisen los establos, los corrales pequeños, todo. Busquen cualquier cosa que no pertenezca aquí. Los hombres se dispersaron, nerviosos. Miguel se quedó a un lado, observando a su hijo con una expresión que Aiyana no pudo leer. La búsqueda duró toda la mañana. Aiyana se sentó en un banco de madera cerca del pozo, meciendo a Tonatiuh. Sentía las miradas de desconfianza que le lanzaban algunos vaqueros al pasar. Hasta Ramón parecía evitar su mirada ahora. Cuando el sol estaba casi en lo más alto, un grito vino de detrás del granero. Era la voz del capataz, un hombre llamado Fortunato, de carácter huraño y que siempre estaba cerca de Mateo. «Jefe, venga a ver esto». Todos corrieron hacia allí. Fortunato estaba de pie junto a la cerca trasera del corral vacío. En su mano, sostenía un trozo de tela de colores vivos, tejida con patrones geométricos rojos, negros y blancos. Un pañuelo apache. Aiyana sintió que el corazón se le detenía. Era su pañuelo, el pañuelo de su madre, Elena. Ella lo llevaba siempre atado a la cintura. Debía haberlo perdido días atrás, cuando ayudó a cargar pacas de heno por esa zona. Mateo tomó el pañuelo de las manos de Fortunato, lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Una sonrisa triunfante y fría apareció en sus labios. «¿Ves, padre? La prueba, un pañuelo apache, justo aquí, donde los caballos saltaron la cerca. Ella lo perdió cuando los robaba». «No es verdad», dijo Aiyana, de pie. Su voz tembló, no por miedo, sino por una rabia helada. «Ese pañuelo es mío, lo perdí la semana pasada. Yo no robé ningún caballo». «¿Y por qué lo perderías justo aquí?», preguntó Mateo, acercándose. «¿Justo en el lugar del robo? No me hagas reír». Miguel se acercó, tomó el pañuelo de la mano de Mateo, lo observó. Sus dedos rozaron el tejido. Aiyana vio cómo su mirada cambiaba, vio la duda entrando en los ojos de su abuelo. Una duda pequeña, un parpadeo de incertidumbre, pero estaba ahí. Ese parpadeo le partió el alma en dos. «Miguel», dijo ella, y por primera vez hubo un ruego en su tono. «Es el pañuelo de mi madre. Tú lo debes reconocer». Miguel miró el pañuelo, luego miró a Aiyana. En su mente, las palabras envenenadas de Sofía, la lógica retorcida de Mateo, el valor de los caballos, todo se amontonó contra la frágil confianza que había comenzado a construir. «Padre», presionó Mateo suavemente. «Esto es obvio. No podemos guardar una ladrona en casa. Es peligroso». Sofía, que había salido de la casa y observaba desde la distancia, gritó: «Quiero que se vayan. A ella y a ese niño enfermo, lárguenlos ahora mismo de mi tierra». Miguel no dijo nada, sostuvo el pañuelo y miró a Aiyana. La duda en sus ojos era ahora como un muro. Aiyana lo vio todo claro, vio la mentira en la sonrisa de Mateo, vio el odio en los ojos de Sofía y vio la fe quebrándose en los de Miguel. No había lugar para ella aquí, nunca lo había habido. Sin decir otra palabra, dio media vuelta. Sostuvo a Tonatiuh con más fuerza y caminó de regreso a la casa pequeña, a su habitación. Cada paso era lento y pesado. Detrás de ella, el silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento caliente que levantaba el polvo del lugar donde había caído la mentira, lista para crecer y ahogarlo todo. Dentro de la habitación pequeña, el aire era denso y quieto. Aiyana sentó a Tonatiuh en la cama. El bebé respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían abiertos, observándola. Ella tomó el rostro entre sus manos. «Lo siento, pequeño sol», susurró en su lengua. «Mamá se equivocó. Este no es un lugar seguro». Fuera las voces subían de tono. Podía oír a Sofía gritando, sus palabras como cuchillos afilados. «Te lo dije, Miguel. Te lo dije desde el primer día. Es una ladrona y una mentirosa. ¿Vas a esperar a que nos robe todo? ¿A que mate a los animales por pura maldad?» La voz de Miguel, baja pero tensa, respondió: «Necesitamos estar seguros, Sofía. Solo es un pañuelo». «Es la prueba», gritó Mateo, uniendo su voz a la de su madre. Todos la vieron.
Los caballos valen mucho dinero, padre. Dinero que es para el rancho, para tu familia. ¿Vas a elegir a una extraña sobre nosotros? Aiyana cerró los ojos. Apretó los puños. No eran las palabras de Sofía o Mateo las que le dolían. Era el silencio de Miguel. La duda que había visto en sus ojos. Ese era el golpe que no podía soportar. Se puso de pie y abrió la puerta. Los tres estaban en el patio, frente a la casa principal. Sofía la vio y señaló con un dedo tembloroso de rabia. Ahí está, la ladrona. Quiero que se vayan ahora. Esta noche no soporto tenerla bajo mi techo ni un minuto más. Miguel se volvió. Su mirada se encontró con la de Aiyana. En sus ojos había una lucha interna, un dolor profundo, pero también esa semilla de duda que Mateo había plantado también. Aiyana, dijo Miguel, su voz áspera. El pañuelo, ¿estás segura de que lo perdiste antes? La pregunta simple fue la confirmación de todo. Él no creía en ella, o no quería creer lo suficiente. Estoy segura, respondió ella, con una calma que no sentía. Pero mis palabras no tienen valor aquí. Lo veo. Claro que no tienen valor, intervino Mateo, cruzando los brazos. Solo son palabras, la evidencia está en la mano de mi padre. Sofía se acercó a Miguel, hablando ahora en un tono más bajo, pero lleno de urgencia. Miguel, por favor, piensa en el honor de esta familia, piensa en lo que dirán los demás rancheros. Ya nos señalaron con el dedo cuando Elena se fue. Y ahora vamos a criar a la hija de esa traición, y a un niño enfermo que nadie sabe de dónde viene. Es demasiado, es una maldición. Miguel miró el pañuelo que todavía sostenía, luego miró a Aiyana, luego a su esposa. Sus hombros usualmente rectos parecieron encorvarse un poco. No dijo nada. Esa falta de palabras fue la sentencia. Aiyana asintió lentamente. Una paz fría y terrible se apoderó de ella. No se molesten, dijo, y su voz sonó clara en el aire de la tarde. Nos iremos. Por supuesto que se irán, dijo Sofía, pero Aiyana ya no la escuchaba. Miró a Miguel una última vez. Mi madre tenía razón sobre la leche, dijo, pero se equivocó sobre su corazón. Entró en la habitación y cerró la puerta. Los gritos continuaron afuera, pero ahora eran sonidos lejanos, sin importancia. Trabajó rápido y en silencio. Envolvió a Tonatiuh en la manta más abrigada. Recogió su pequeña bolsa con hierbas. Tomó un pedazo de pan duro que había guardado de la cena anterior y un cantimplora casi vacía. No tomó nada más, nada que perteneciera a este lugar. Esperó a que el sol se pusiera. Esperó a que la casa quedara en silencio. Esperó a que la luna, casi llena, iluminara el patio con una luz plateada y fría. Cuando solo se oía el viento, abrió la puerta sin hacer ruido. El rancho dormía. Cargó a Tonatiuh, que dormitaba inquieto, y se deslizó como una sombra a lo largo de la pared. Cruzó el patio, pasó los corrales silenciosos y llegó al portón principal. No lo abrió, se deslizó por un hueco en la cerca que había visto días atrás. Sus pies tocaron la tierra polvorienta del camino. Se detuvo y miró atrás. El rancho cielo rasgado era una mancha oscura bajo la luna. Allí estaba la leche que había salvado a su hijo por unos días. Allí estaba el hombre que decía ser su abuelo. Allí estaba el odio que casi los ahoga. No pertenecía a ese lugar. Se dio vuelta y miró hacia el norte, hacia la vasta oscuridad del desierto de Chihuahua. Allí estaba el peligro, los animales, el frío de la noche y el calor del día. Pero también allí, muy lejos, podía estar su gente, o al menos la libertad. Ajustó a Tonatiuh en sus brazos y comenzó a caminar. Cada paso la alejaba del rancho y lo adentraba en la inmensidad negra. No lloró, solo caminó. El viento seco secó cualquier rastro de humedad en sus ojos mucho antes de que pudiera caer. El amanecer llegó al rancho cielo rasgado con una luz fría y gris. Miguel había pasado la noche en una silla, en la sala principal, el pañuelo de Aiyana aún apretado en su mano. No había dormido. Las palabras de Sofía y Mateo daban vueltas en su cabeza, pero también los ojos verdes de su nieta, llenos de una decepción final que lo había helado. Con los primeros rayos de sol, se levantó. Sus huesos crujieron. Caminó por el pasillo silencioso hasta la habitación pequeña. La puerta estaba entreabierta. Empujó suavemente. La cama estaba vacía, las mantas dobladas con cuidado. No había rastro de Aiyana ni del niño, solo un vacío que gritaba. Un puño de hierro le apretó el estómago. Dio media vuelta y salió al patio, donde ya se movían algunos vaqueros. ¿Alguien ha visto a Aiyana?, preguntó, y su voz sonó extraña. Los hombres negaron con la cabeza, evitando su mirada. Ramón, el vaquero mayor, se acercó. Patrón, su caballo favorito, el overo, está sudado y cansado.
como si alguien lo hubiera montado mucho anoche. Miguel lo miró, confundido. ¿Qué dices? Fue entonces cuando el vaquero joven, Luis, el mismo que se había burlado de Aiyana el primer día, salió de la sombra del granero. Caminaba rápido, su rostro estaba pálido, se detuvo frente a Miguel tragando en seco. «Patrón, tengo que hablar con usted, a solas». Miguel, con un mal presentimiento creciendo en su pecho, asintió. Lo guió lejos del oído de los demás, hacia el corral vacío. «Habla». Luis miró al suelo, torciendo su sombrero entre las manos. «Anoche, no podía dormir, salí a tomar aire. Escuché voces, detrás del granero. Eran el señor Mateo y el capataz Fortunato». Miguel no dijo nada, solo lo miró fijamente. El señor Mateo le decía a Fortunato: «Asegúrate de que la evidencia sea obvia, que hasta mi padre, en su culpa, no pueda ignorarla». Y Fortunato, él se rió. Dijo: «No se preocupe, jefe, los caballos ya están camino de la hacienda del norte, y el pañuelo de la Apache, que yo mismo recogí del suelo hace días, está donde tiene que estar». Cada palabra caía sobre Miguel como una piedra. El aire le faltó. Vio de nuevo la escena del día anterior, a Mateo señalando a Aiyana, a Fortunato, encontrando el pañuelo, a sí mismo, dudando. «¿Estás seguro de lo que escuchaste, muchacho?», logró preguntar, su voz apenas un susurro ronco. Luis asintió con fuerza. «Sí, patrón, lo juro por mi madre». Luego vi a Fortunato ensillar el overo y salir como un demonio, por la puerta trasera. Él fue quien movió los caballos, él plantó el pañuelo, y el señor Mateo, él lo sabía todo. Miguel cerró los ojos. Un rugido comenzó a crecer dentro de él, un sonido de furia y de dolor que no había sentido en toda su vida. No era solo la mentira, era la crueldad. Habían usado su culpa, su amor torpe por la memoria de Elena, para echar a una niña y a un bebé enfermo al desierto. «¿Y por qué me lo dices ahora?», preguntó, abriendo los ojos que ahora brillaban con una luz peligrosa. Luis bajó la cabeza, avergonzado. Porque ayer me reí de ella. Y porque esta mañana, cuando vi que se había ido, y vi al bebé enfermo que era, pensé en mi hermana pequeña. No está bien, patrón. Lo que hicieron no está bien». Miguel puso una mano pesada sobre el hombro del joven. «Gracias, Luis. Ahora vete». Se quedó solo en el corral vacío. El nudo de cuero en su bolsillo lo quemaba. Miró hacia la casa, donde su esposa y su hijo dormían, seguros en su victoria. Luego miró hacia el norte, hacia el desierto infinito donde su nieta y su bisnieto estaban perdidos, tal vez muriendo. La duda se había esfumado. En su lugar había una verdad clara y terrible. Habían robado más que caballos. Habían robado la oportunidad de una familia. Habían robado su última esperanza de redención. Y ahora Aiyana pagaba el precio. La furia que estalló dentro de Miguel no fue un arrebato caliente. Fue algo frío, duro y absoluto. Se enderezó la espalda y por un momento pareció el hombre joven que había sido, el que no se dejaba doblegar por nadie. Giró sobre sus talones y caminó con paso firme hacia la casa principal. Su sombra, larga en la luz del amanecer, parecía la de un extraño. La puerta de la casa principal se abrió de golpe, estrellándose contra la pared de adobe. El estruendo despertó a Sofía y a Mateo, que estaban desayunando en la mesa. Miguel se plantó en el umbral. La luz del amanecer entraba a su espalda, iluminando el polvo que flotaba en el aire. En su mano derecha, apretado como un trofeo de guerra, sostenía el pañuelo Apache. Sofía dejó su taza de café. «Miguel, ¿qué?». «Cállate», la interrumpió él. Su voz no era un grito, era un sonido grave, plano, que cortó el aire como un cuchillo. «Solo escuchen». Los dos. Mateo se puso de pie, ajustando instintivamente el cinturón. «Padre, ¿qué te pasa?». «Lo que me pasa», dijo Miguel, avanzando lentamente hacia el centro de las alaes que acabo de despertar. «Después de 20 años. Luis, el vaquero al que tú desprecias, Mateo, tuvo más honor que tú. Me contó la verdad. Anoche. Escuchó tu conversación con Fortunato». El rostro de Mateo perdió un poco de color, pero intentó mantener la firmeza. «¿Qué conversación? Ese muchacho miente. Está confundido». «¿Confundido?». Miguel arrojó el pañuelo sobre la mesa. Cayó sobre el mantel blanco. Sus colores vivos parecían una acusación. «Confundido cuando te oyó decir, asegúrate de que la evidencia sea obvia. Confundido cuando oyó a Fortunato admitir que él robó los caballos y plantó esto». Sofía miró el pañuelo, luego a su hijo. Sus ojos comenzaron a mostrar algo que no era ira, sino pánico.
Mateo, es cierto. No es cierto, gritó Mateo señalando a su padre. Él está loco. Prefiere creerle a un peón y a una apache que a su propia familia. Mira lo que ella le ha hecho. Miguel no se inmutó. Siguió hablando con esa calma terrible. Fortunato movió los caballos. Tú le diste la orden. Usaste este pañuelo que Ayanna perdió hace días para culparla, para echarla. Y yo, como un viejo tonto lleno de culpa, casi te creo. Lo hice por esta familia, rugió Mateo, perdiendo los estribos. Por el rancho. Ella no pertenecía aquí. Iba a quitarme lo que es mío. Iba a dividir tu atención, tu tierra, todo. Nada era tuyo todavía. La voz de Miguel retumbó por primera vez, llenando la habitación. Y ahora menos. No es un caballo lo que se perdió, hijo. Es tu humanidad, la poca que tenías. Sofía se levantó, temblorosa. Miguel, por favor, tal vez Mateo solo quería proteger. ¿Protégeme de qué, Sofía? Miguel se volvió hacia ella, y el dolor en sus ojos era tan vasto como el desierto. De mi propia nieta, del hijo enfermo de mi hija. Esa era la amenaza. Llevamos 20 años viviendo en el rencor que tú alimentaste. Dijiste que Elena nos deshonró. No, nosotros la deshonramos a ella. La dejamos ir, la dejamos morir lejos, sola. Y ahora hicieron lo mismo con su hija. Ella es una apache, gritó Sofía, las lágrimas de rabia asomando por fin. No es de nuestra sangre. Tiene los ojos de Elena, rugió Miguel. Los míos, los tuyos, esa es la única sangre que importa. Y tú, Mateo, tú por tu orgullo ciego y tu envidia miserable, los echaste, a tu sobrina, a mi nieta, a un bebé que no puede ni respirar bien, los echaste al desierto para que mueran. Mateo ya no supo qué decir, retrocedió un paso, enfrentando la furia de su padre como nunca antes. Ellos se fueron solos, murmuró, débil, porque no les dejaste otra opción. Miguel dio un paso al frente y su presencia parecía llenar todo el espacio. Los mataste igual que si les hubieras puesto un cuchillo en el pecho. Y esta vez, yo fui tu cómplice. Por dudar, por no ver, recogió el pañuelo de la mesa, lo guardó en su bolsillo con un gesto cuidado, casi reverente. Escuchen bien, dijo, su voz bajando a un tono final, irrevocable. Voy a ir a buscarlos. Si todavía están vivos, los traeré de vuelta. Y este ya no será su rancho, será el de ellos. Si quieren quedarse, vivirán bajo su techo. Si no, el desierto es grande. Sofía se dejó caer en la silla, llorando en silencio. Mateo seguía de pie, pálido, derrotado. Miguel los miró por última vez, a la mujer con la que compartió una vida de silencios y al hijo que no reconoció en ese momento. Por su orgullo, mataron a esta familia por segunda vez. Que les pese. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió. La puerta quedó abierta, y el viento de la mañana entró, barriendo las migajas del desayuno y el peso de las palabras que ya no tenían remedio. En el corral, el caballo castaño de Miguel, un animal viejo pero fuerte llamado Centella, olfateó el aire con nerviosismo. Su dueño se movía con una rapidez que no era habitual. Miguel ensilló al animal con manos expertas pero bruscas, sus dedos anudando cinchas y ajustando correas sin pausa. Ramón apareció en la entrada del corral, llevando un fardo. «Patrón», dijo con respeto, «traje esto». Miguel se volvió. Ramón sostenía 2 cantimploras llenas, un saco con tortillas de harina secas y un pedazo de queso envuelto en un trapo. «No le pedí nada, Ramón. Lo sé, pero ella, la muchacha, me enseñó a leer la tierra. Es buena gente, y el niño está enfermo. Tome». Miguel asintió, una sola vez. Tomó los suministros y los ató a la silla. «Gracias. El señor Mateo está en la casa, la señora Sofía llora. Los otros hombres no saben qué hacer», comentó Ramón, observando el rostro duro de Miguel. «Que hagan lo que quieran», respondió Miguel, poniendo un pie en el estribo. «Este rancho ya no tiene un solo patrón, o quizá ya no tiene ninguno». Montó a Centella. Desde la altura, miró a Ramón. «Si vuelvo con ellos, las cosas serán diferentes. Si no vuelvo, la tierra es de quien la trabaje con honor.
Sin esperar respuesta, tocó con los talones los flancos del caballo y salió del corral al trote largo. No tomó el camino principal, se dirigió directamente al punto donde la cerca tenía el hueco, el mismo por donde Aiyana había escapado. Allí desmontó. El sol de la mañana ya calentaba la tierra. Se arrodilló, apartando la arena suelta con las manos. Allí estaban, huellas pequeñas, de botas desgastadas, que se dirigían hacia el norte. Las huellas eran profundas en los talones, como si cargara un peso grande. El niño, pensó. Un dolor agudo le recorrió el pecho. Junto a las huellas, a veces se veía un surco delgado, como si hubiera arrastrado un palo, quizá para apoyarse. Siguió las huellas a pie, llevando a Centella de las riendas durante un trecho. Después de unos cientos de pasos, las huellas se volvían menos claras, mezcladas con piedras. Miguel se detuvo, escaneando el horizonte. El desierto de Chihuahua se extendía ante él, una inmensa llanura de colores ocres y grises, salpicada de cactus y arbustos raquíticos. Un lugar que podía matar a un hombre experto en un día. Y ella iba allí, con un bebé, sin agua, sin dirección clara. Montó de nuevo. Su método era simple: cabalgar en la dirección general, detenerse cada cierto tiempo, buscar señales en el suelo, en las ramas rotas de los arbustos bajos. El sol subió en el cielo, transformándose en un peso abrumador. El sudor le corría por la espalda y le picaba los ojos. Bebió un poco de agua, pensando en que Aiyana no tenía nada. «¿Dónde estás, muchacha?», murmuró para sí, sus ojos escudriñando cada sombra, cada roca que pudiera ofrecer refugio. «No te rindas, por favor, no te rindas», pensó en Tonatiuh, en su respiración ruidosa, en su piel caliente. Un bebé no podía aguantar esto por mucho tiempo. Cada minuto que pasaba era un minuto menos de vida. De repente, Centella resopló y movió las orejas, olfateando el viento que venía del noreste. Miguel detuvo al animal, miró con atención. Allí, enredado en las espinas de un nopal, colgaba un jirón de tela clara. No era el pañuelo de colores. Era la tela simple del vestido de Aiyana. Se acercó y lo desenredó. La tela estaba rasgada como si se hubiera enganchado al pasar con prisa. Miró más allá. En un parche de tierra blanda, entre las piedras, vio la huella otra vez. Pero esta vez estaba torcida, como si quien la hizo hubiera tropezado. El miedo, un miedo frío que no conocía, se apoderó de Miguel. Ella se estaba debilitando, iba más lenta, y el desierto no perdonaba. «¡Vamos!», le gritó a Centella, y esta vez empujó al caballo a un galope corto pero rápido, siguiendo la nueva pista. El paisaje se volvió más agreste, con más piedras y barrancos secos. Miguel forzaba la vista, buscando un movimiento, un destello de color que no fuera tierra o piedra. Su propia fatiga empezaba a pesarle, un dolor sordo en las rodillas y la espalda. Pero no importaba, solo había una cosa que importaba. Después de lo que parecieron horas, encontró algo más. En el suelo, cerca de un grupo de rocas, había una pequeña bolsa de cuero vacía. La reconoció de inmediato. Era la bolsa donde Aiyana guardaba sus hierbas medicinales. La había tirado o se le había caído. Era una señal desesperada. Significaba que ya no le importaban las hierbas. Significaba que solo le importaba seguir adelante o que ya no podía cargar nada más. Miguel apretó la bolsa de cuero contra su pecho. Miró hacia el norte, donde las huellas desaparecían en un mar de calor que distorsionaba el aire. «Los voy a encontrar», prometió en voz alta, al viento y al desierto. «Aunque me cueste la vida, los voy a encontrar». El jirón de tela y la bolsa de hierbas vacía eran como gritos silenciosos en el silencio del desierto. Miguel siguió las huellas cada vez más erráticas, su corazón latiendo con un ritmo de puro miedo. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rojo, pero el calor no cedía. Delante de él, a lo lejos, una formación de rocas grandes ofrecía sombra, un lugar lógico para refugiarse. Contuvo la respiración y guió a Centella con más cuidado, sus ojos escaneando cada grieta. Entre dos rocas, casi invisible, vio un movimiento. Un bulto oscuro que se contraía levemente. Aiyana había llegado a las rocas cuando el sol estaba en lo más alto. Ya no podía más. Tonatiuh ya no lloraba, solo emitía un quejido seco y débil cada vez que respiraba. Lo había acostado a la sombra y se había desplomado a su lado, con la espalda contra la piedra caliente. Sabía que estaba perdida. El agua se acabó hacía horas. Sus labios estaban agrietados y su cabeza daba vueltas. Miró a su hijo tocando su mejilla ardiente con los dedos. «Lo siento», susurró una y otra vez. «Lo siento, pequeño sol».
Un sonido la hizo sobresaltar, el crujido de una piedra, el resoplido de un animal. Su cuerpo, agotado, se tensó por instinto. Buscó con la mirada un palo, una roca suelta. Si era un coyote o un hombre del rancho que venía a terminar el trabajo, no se rendiría sin luchar. Pero la figura que apareció, recortada contra la luz cegadora del atardecer, no era Mateo. Era un hombre alto y delgado, que bajaba lentamente de un caballo sudoroso. Miguel. El miedo se transformó en una rabia fría y amarga. Venía a asegurarse de que se hubieran ido, a rematar la tarea. Apretó a Tonatiuh contra su pecho y trató de ponerse de pie, pero sus piernas le fallaron. Se quedó sentada en el suelo, mirándolo acercarse, con los ojos llenos de un desafío desesperado. Miguel se detuvo a varios pasos de distancia. No se acercó más. Vio su estado, la desesperación en sus ojos, la forma inerte del bebé en sus brazos. Un dolor tan profundo lo atravesó que por un momento no pudo hablar. Fue Aiyana quien rompió el silencio. Su voz era áspera, seca como la tierra. ¿Viniste a ver si ya estamos muertos? Miguel negó lentamente con la cabeza. Abrió las manos, mostrándolas vacías. No, Aiyana, vine a pedirte perdón. Ella lo miró, sin comprender. La duda era un muro entre ellos. Luis, el vaquero, me contó la verdad, continuó Miguel, hablando con claridad, asegurándose de que cada palabra llegara. Escuchó a Mateo y al capataz Fortunato. Fortunato robó los caballos. Él plantó tu pañuelo. Mateo lo sabía todo. Fue una mentira para echarte. Las palabras flotaron en el aire caliente. Aiyana las procesó lentamente. Vio la verdad en los ojos de Miguel. No había duda allí ahora. Solo había remordimiento, vergüenza y un miedo terrible. ¿Y tú? Logró preguntar. ¿Creíste la mentira? Miguel bajó la cabeza. Por un momento sí. Fue un momento demasiado largo. Fue el error más grande de mi vida. Más grande que dejar ir a tu madre. Lo siento. Con todo lo que soy, lo siento. Sacó la cantimplora de su silla y la sostuvo. Por favor, toma agua. Dale al niño. La necesidad fue más fuerte que el orgullo. Aiyana asintió, casi imperceptiblemente. Miguel se acercó entonces con movimientos lentos y claros como quien se acerca a un animal herido. Le dio la cantimplora. Ella bebió un poco primero, luego mojó un pedazo de su vestido y humedeció los labios de Tonatiuh. El bebé hizo un sonido débil y movió la lengua. Al verlo, las lágrimas que Aiyana había contenido durante días llenaron sus ojos por fin. No lloró por ella, lloró por su hijo, por la pequeña posibilidad que se abría. Tienes que creerme, dijo Miguel, arrodillándose a su altura, su voz quebrada. Sé que no merezco tu confianza, pero te lo ruego. Déjame ayudarte, déjame llevarte a un lugar seguro, a un médico para Tonatiuh, no al rancho, a cualquier lugar que tú elijas. Pero no te quedes aquí, por favor. Aiyana miró a su abuelo, vio las arrugas profundas de su rostro, marcadas por la culpa y la carrera desesperada. Vio sus manos, temblorosas ahora, que sostenían el borde de la manta del bebé. Vio la verdad, dolorosa y frágil, en sus ojos. Tomó una decisión, no por él, por Tonatiuh. Él necesita un médico, dijo, su voz un hilo de sonido. No puede seguir así. Iremos al pueblo más cercano, a Santa Rosa. Allí hay un hombre que sabe de medicinas, dijo Miguel rápidamente, un rayo de esperanza iluminando su rostro. ¿Puedes montar? Ella asintió. Con un esfuerzo supremo, se puso de pie. Miguel la ayudó, sosteniéndola del brazo con firmeza. Luego, con una delicadeza que ella no le creía capaz, tomó a Tonatiuh y lo colocó en sus brazos mientras ella montaba a Centella. El caballo resopló, pero se mantuvo quieto. Miguel no montó. Tomó las riendas y comenzó a caminar, guiando al caballo por el terreno pedregoso, rumbo al sureste, donde sabía que estaba Santa Rosa. Caminaron en silencio durante un rato, solo el sonido de los pasos del caballo y el viento. La noche comenzaba a caer, trayendo un poco de frescor. ¿Por qué?, preguntó Aiyana de pronto, mirando la espalda encorvada de Miguel. ¿Por qué viniste? Miguel no se volvió. Siguió caminando. Porque ya había perdido a una hija, no podía perder a una nieta, porque mi alma no soportaría otra carga, y porque te vi cuidar de tu hijo, y me recordaste a Elena, y supe que, aunque no lo merezca, tengo que proteger lo que queda de mi familia. Aiyana no respondió, apretó a Tonatiuh un poco más fuerte.
Las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro, y por primera vez desde que llegó al rancho Cielo Rasgado, no sintió que la noche fuera una amenaza. Santa Rosa no era más que un puñado de casas de adobe alrededor de una plaza polvorienta. Para Miguel y Aiyana, bajo la luz de la luna llena, era un refugio. Miguel guió a Centella directamente hacia una casa más grande, con una cruz pintada de blanco en la puerta. Golpeó con los nudillos, una y otra vez, hasta que una luz se encendió dentro. La puerta se abrió y apareció un hombre mayor, con anteojos y el cabello revuelto. Era don Rodrigo, quien además de ser el tendero, conocía de remedios. ¿Miguel Mendoza? ¿A estas horas? Rodrigo, por favor, es mi nieta, y su hijo. El niño está muy mal. Don Rodrigo los hizo pasar sin hacer más preguntas. En la sala, con la luz de una lámpara de aceite, Aiyana colocó a Tonatiuh sobre una mesa cubierta con un mantel limpio. Don Rodrigo examinó al bebé con manos suaves, le tocó la frente, le escuchó el pecho, le abrió los ojos. Tiene mucha fiebre, los pulmones suenan mal. Necesita una infusión fuerte para bajar el calor y un vapor para ayudarlo a respirar. Mientras don Rodrigo preparaba las hierbas en la cocina, Aiyana y Miguel se quedaron junto a la mesa. El silencio entre ellos ya no era incómodo, solo era cansado. Aiyana observaba cada movimiento del viejo tendero. Él sabe lo que hace, murmuró Miguel. Ella asintió. Las hierbas que usa son buenas, similares a las de mi gente. Don Rodrigo regresó con un tazón humeante y una toalla. Con cuidado, le indicó a Aiyana, que respire el vapor, pero que no se queme. Aiyana hizo exactamente lo que le decían. Miguel observaba, con los brazos cruzados, sintiendo un alivio tremendo al ver al niño recibir ayuda. Pasó la mayor parte de la noche. Don Rodrigo les ofreció un cuarto pequeño para descansar. Aiyana se acostó con Tonatiuh en un catre, y Miguel se sentó en una silla, junto a la puerta, velando. Al amanecer, la fiebre de Tonatiuh había bajado un poco. Su respiración, aunque aún ruidosa, era más profunda. Aiyana, con los ojos hinchados por el cansancio, miró a Miguel. «Gracias», dijo, y fueron las primeras palabras de agradecimiento que le dirigió. Miguel se aclaró la garganta. «No me des las gracias, solo estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo». Don Rodrigo les dio más hierbas para el camino y se despidió de Miguel con una palmada en el hombro. Montaron en Centella, con Aiyana y el bebé a caballo, y Miguel caminando a su lado, y emprendieron el regreso. El camino de vuelta al rancho Cielo Rasgado era el mismo, pero todo parecía diferente. La luz de la mañana era suave, el desierto no parecía tan hostil. «Tu madre», dijo Miguel de pronto, sin mirarla. «Elena, ¿era feliz?» Aiyana tardó un momento en responder. «Sí, mi padre era un buen hombre. Ella cantaba cuando tejía. Me hablaba de ti, decía que eras terco, pero que tu corazón era honesto, que te gustaba el olor de la lluvia en la tierra». Miguel apretó los ojos, conteniendo una oleada de emoción. «Yo la recuerdo cantando también, en el corral, con los caballos, se escapaba para cantarles. Me enseñó esa canción», dijo Aiyana, y en voz muy baja comenzó a tararear una melodía simple. Miguel se detuvo, la escuchó. Eran las mismas notas, un sonido que no había oído en 20 años. Por un instante fue como si Elena estuviera allí, con ellos, en el camino polvoriento. «La echamos», confesó él, su voz cargada de un dolor viejo. «No con las manos, pero con el corazón. Sofía no podía aceptar su elección. Y yo no tuve el valor de enfrentarla, de decirle que su felicidad era lo único que importaba». Aiyana dejó de tararear. «Mi madre no los culpaba, solo sentía tristeza. Eso lo hace peor», susurró Miguel. Caminaron un trecho más en silencio. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Aiyana mirando hacia la dirección del rancho. Miguel levantó la cabeza. Su perfil, recortado contra el sol de la mañana, parecía hecho de la misma tierra, dura pero firme. «Ahora, las cosas serán diferentes. Voy a llevarte a casa, pero no a la casa de Sofía y Mateo, a tu casa. El rancho es grande, hay una casa vieja de vaqueros al lado del arroyo. La arreglaremos, para ti y para Tonatiuh». «¿Y ellos?» «Ellos pueden aceptar que ustedes son mi familia ahora, o pueden irse, pero yo no los voy a dejar solos otra vez. Tu lugar es aquí, conmigo, si tú lo quieres». Aiyana miró a Tonatiuh, que dormitaba plácidamente por primera vez en días. Luego miró a este hombre viejo, que le ofrecía no solo un techo, sino un compromiso que había faltado toda su vida. «Lo quiero», dijo. Miguel asintió, y una paz, nueva y frágil, se asentó en su rostro. «Entonces, esa será la ley. La familia seremos nosotros tres».
Lo demás se verá. Cuando el tejado de la casa principal del rancho Cielo Rasgado apareció en el horizonte, Miguel no sintió el peso de siempre. Sintió un propósito. Ayana no vio una prisión, sino un refugio posible. Y Tonatiuh, en sus brazos, respiró el aire limpio de la mañana sin toser. El camino a casa, esta vez, no terminaba en la misma puerta. Terminaba en el comienzo de algo nuevo,